Buenos días. Este es el 7º encuentro del ciclo Bobimar, Nuevos Escenarios, Nuevas Prácticas y Nuevos Saberes, el desafío post-pandemia. Hemos hecho un cambio de horario porque hoy nos va a visitar desde Portugal el doctor Ruiz Núñez y el doctor Benjacar, que está en Buenos Aires. Dada la diferencia horaria entre Argentina y Portugal, se hace en vez de las 18 horas, ahora a las 11 de la mañana. A lo largo de este ciclo, la Universidad Nacional de San Luis pone en diálogos aportes transdisciplinarios para pensar los múltiples atravesamientos que trae aparejado este difícil tránsito por la pandemia. Y solamente a partir de pensar este difícil tránsito también podremos tener puentes para imaginar un futuro por venir en el marco de las esperanzas y las modificaciones que esta pandemia impone. En estos escenarios, en lo individual y lo colectivo, se conjugan duelos, temores, tristezas, con creaciones, transformaciones y esperanzas, ¿no? Ahí a su vez ponen en evidencia las profundas desigualdades que habitan en nuestras comunidades, que también marcan diferencias en el modo en que vamos a transitar por esto. Surge así la necesidad de pensar la incidencia que la naturaleza, la cultura y la biopolítica proveen a la hora de delinear los derechos humanos, los paradigmas éticos y también la salud mental. Por este motivo, les agradezco a todos ustedes que con su presencia, trabajo y creación pueden hacer posibles estos encuentros semanales que provee la Universidad Nacional de San Luis. En esta ocasión, nuestros prestigiosos invitados se van a referir al desafío de construir nuevos lazos de socialidad en escenarios de pospandemia. Una vez que ellos expongan, los voy a invitar que por el chat nos hagan llegar sus preguntas, así yo puedo leerlas y ellos leerlas y dialogar sobre ellos. Para de esta manera reunirnos y poder pensar las nuevas normalidades, las nuevas presencialidades, los nuevos modos de relacionarnos. En un primer momento, la disertación la va a desarrollar el doctor Moti Benjacar. El extenso currículum que ambos disertantes tienen se encuentran a disposición en Internet. Pero del doctor Benjacar solo subrayaré que es profesor de honor de la UNESCO y de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Es director de la Red Iberoamericana de Ecobioética de la UNESCO, perteneciente a la Cátedra de UNESCO de Bioética Haifa de habla hispana. Como tal, propició la creación de la unidad de ecobioética de la Universidad Nacional de San Luis. El doctor Benjacar además obtuvo premio Connect en 2016, es prestigioso psicoanalista didacta de la APA, presidente de honor de la sección de intervención en desastre, y cabe destacar que con el sustrato de paradigma de la complejidad, sus aportes sobre la situación de caos y desastre ponen el acento en las necesarias diferenciaciones entre tristeza y depresión, entre manifestaciones clínicas y experiencias disruptivas, lo cual requiere de inminentes actualizaciones teóricas para pensar la realidad actual. Con esto le doy la palabra al doctor Benjacar. Bueno, ante todo, muchas gracias. Para mí es un honor estar junto al profesor Núñez. Permanentemente aprendemos de sus enseñanzas y aparte trabajamos en conjunto tratando de desarrollar esta red iberoamericana de ecobioética de la UNESCO. Una de las metas que nos impusimos también es
incentivar y desarrollar y seguir el ritmo, ¿sí?, de la doctora Alejandra Taborda en el desarrollo de las actividades dentro de la Universidad de San Luis, que también lo vienen haciendo. Esta vez estamos convocados a hablar de nuevos escenarios, nuevas prácticas y nuevos saberes como desafío de la pospandemia. Y antes de hablar de los desafíos y de la post, me gustaría hablar unos minutos sobre el presente y qué es lo que estamos viviendo para poder entender un poco cómo podemos visualizar el futuro en ese momento. Y si nos remitimos también al pasado, si no es la primera vez que el mundo enfrenta a una situación de que no fue pandemia, por ejemplo la peste negra, sino que fue endemia, pero a pesar de ello, porque solamente lo tomó a Europa y no a todo el mundo, como toma el coronavirus, y en ella murieron 200 millones de personas, ¿sí? Pero a partir de esa época es que apareció el Renacimiento, cosa que nos puede hablar de lo que puede vivir toda un universo, digamos así, y a lo mejor las consecuencias que pueden traer después de eso, ¿sí? También podemos hablar de la peste o la fiebre española, ¿sí?, la que murió menos gente, 50 millones, pero dentro de todo son muchos. Y lo mismo el HIV y qué es lo que pasó después del HIV. Pero ahora nos enfrentamos ante una pandemia y tenemos que tener cuenta que esta pandemia es en el 2020. A diferencia de las otras, lo que habla que aparece una pandemia en una situación económica, social y de interacción muy especial en el mundo. Lo que sucede hoy en cada lugar del mundo, en menos de minutos, se puede decir segundos, ya está difundida en todo el universo, y el impacto que tiene social, el impacto que tiene cultural, y el impacto que tuvo en un tiempo también desde el punto de vista de las infecciones por la comunicación que había entre los diferentes países, era absolutamente diferente a las situaciones anteriores. Pero a mí se me ocurrió pensar a esta situación como una situación inhumana. De todas las situaciones que se vivió, nosotros podemos pensar que la guerra es inhumana, que el nazismo, la bestia nazi, fue inhumana, pero ellos fueron humanos, fueron hombres, fueron seres humanos, no hombres, sino seres humanos, ¿sí? Pero acá nosotros nos estamos enfrentando, pienso yo, que es la primera vez en la historia de la humanidad en la cual el hombre se tiene que recluir de la fuerza de la naturaleza. Humanamente el hombre siempre fue a capturar la naturaleza, a enfrentarse con la naturaleza, y esta vez el hombre está recluido de la naturaleza y la naturaleza le dice: somos nosotros hipotéticamente lo que vamos a determinar cómo usted, humano, va a seguir viviendo. Y eso, ante la humanidad, es una situación de lo que podemos llamar la incertidumbre. Esto nada tiene que ver con el estrés, nada tiene que ver con el trauma, esto tiene que ver específicamente con la incertidumbre, que es una de las reacciones humanas que lleva al congelamiento por lo general, a la falta de acción y a una de las características que el hombre no puede superar. Dicen que los delfines son los animales que tienen el cerebro más parecido al hombre. Los delfines son muy amorosos y muy juguetones, pero se suicidan también, y se suicidan en dos condiciones: o cuando están en una situación de encierro, o cuando no tienen una meta o una dirección en la cual ir y pierden su dirección. Y veamos que nosotros estamos más o menos en esa situación de encierro y tampoco tenemos una meta clara hacia dónde vamos. Una situación especial en la cual nos enfrentamos es lo que antes la doctora
Alejandro Taborda llamó y que yo llamaba siempre la biopolítica, en la cual la vida nuestra hoy está manejada por la decisión de los políticos y no por la decisión personal de cada uno. O sea, cuánto tiempo yo me voy a quedar encerrado en mi casa va a ser una decisión absolutamente de los políticos que están en el gobierno, pero esto no es una situación nada más que argentina, sino que es una situación internacional. Y en base a los criterios que estos políticos tengan de cómo se maneja tanto la salud como lo social, lo económico y el lugar de ellos dentro de en qué lugar están dentro de las elecciones, etcétera, etcétera. Yo la llamaba biopolítica y una artista, Silvana Sartori, con su visión de fotografía, siempre me dice, yo en vez de biopolítica lo llamaría a esto infectopolítica, porque no solamente estamos ante la infección, sino la política también está infectada por lo que está sucediendo. Y otro colega, que le conté lo de la infectopolítica, él lo llamó a esto infectadura, ¿sí? Haciendo alusión a la dictadura que existe de los gobiernos sobre la conducta del hombre. Y de ya, cuando digo esto, no es en desmedro del hombre, ¿sí? Sino del humano, perdón, no del hombre, sino del humano. Tengo que corregir esos dichos, sino que eso hipotéticamente va en beneficio para cuidar al humano, pero junto con ello la destrucción de sus posibilidades de trabajo y desarrollo social. Es decir, que lo que estamos enfrentados ahora no es solamente ante una situación que pertenece al orden de la medicina, sino que estamos ante una situación que pertenece al orden de la economía, de la política, de la sociedad y de la vida espiritual en general. Cuando hablamos nosotros de la complejidad en la cual vivimos, esto es como si se nos quisiese traer ante los ojos, ¿sí?, la complejidad de cada uno de los problemas que nosotros nos estamos enfrentando. Esto para dar solamente un cuadro de situación ante el cual estamos. Cuando nosotros nos enfrentamos a algo parecido que se llamó el corralito, que vino no desde la salud, sino que vino desde la economía, ¿sí?, ahí nosotros vimos que había muchos impactos que eran impactos físicos y donde se vio que hubo más del 20% de personas afectadas desde el punto de vista cardiovascular por esta situación de incertidumbre. El corralito, no sé si tú lo conoces, Ruiz Núñez, es cuando a la gente le retuvieron la plata en los bancos y no podía hacer nada con su dinero en ese momento, y hubo más del 20% de enfermedades cardiovasculares, mayor que en otra época. Hoy el Instituto Cardiovascular, ¿sí?, dio las cifras de 60% de muertes por enfermedades cardiovasculares, más que en la misma época en otras situaciones. Quiere decir que desde un punto de vista estamos viendo de qué manera esto del encierro, el hecho de la gente no puede salir por diferentes motivos, porque no se hacen los chequeos a tiempo, porque no van al hospital, etcétera, etcétera, eso impacta muy fuerte dentro de nosotros mismos. Y todo esto nos trae y nos lleva a pensar, sumado a eso, el Hospital de Niños declaró que la cantidad de niños que amenazan con suicidio, ¿sí?, se duplicó, y la cantidad de niños que se suicidan también se duplicó comparado con otros años. Estos son fenómenos que a lo mejor yo personalmente no los hubiese pensado con tanta rapidez y que nos lleva a preguntarnos en dónde estamos parados.
Entonces, ante la pregunta, ¿qué es lo que va a pasar después? ¿Cuál es lo que se llamaría la pospandemia y la possituación? Acá yo tengo que advertir de algo que por lo general a los profesionales de mi área no les gusta, es decir, que ante esta situación de incertidumbre, lo primero que tenemos que decir es no sabemos. No sabemos cómo va a ser la reacción, no sabemos de qué manera se va a enfrentar. Yo escucho a profesionales que hablan de depresión, que hablan de estrés postraumático y cualquier verdura por el estilo, y yo ni la veo en la clínica, ni pienso que esas van a ser las reacciones a las cuales nos vamos a enfrentar. Posiblemente nos enfrentamos a que los niños tengan un poco más de reticencia de acercarse a otros, pero posiblemente nos enfrentemos ante situaciones que los niños aprendieron que hay que cuidarse y que tienen que cuidar a los otros. No sabemos lo que va a pasar después. Lo que sí debemos estar alertados de que los diagnósticos, por lo general, encierran a los profesionales a un límite de cosas que se conocen. La incertidumbre nos enfrenta a nosotros a enfrentarnos a situaciones que no conocemos y que no sabemos cuál va a ser el desarrollo que va a venir después. Esto no nos tiene que llevar a nosotros a una situación en la cual no tenemos nada para hacer, muy por el contrario. Tenemos que estar en permanente contacto con la población, tratando de detectar realmente cómo lo están viviendo, pero limitándonos a no ponerle nosotros el estigma de lo que nosotros pensamos que le está pasando, sino nosotros estar en contacto con ellos para poder ver y detectar qué es lo que realmente están viviendo y están pasando cada uno de nosotros, y es por lo menos en lo que yo, ante lo que yo me estoy enfrentando. En economía, este tipo de situaciones es conocido, inclusive se escribió un libro sobre el cisne negro, ¿sí? Que ahí habla de qué manera se puede predecir cuáles son los pasos económicos que van a pasar, y ellos dicen, en la medida que no aparezca el cisne negro, no sé si ustedes conocen el libro o la esencia de que eran todos cisnes blancos hasta que en Australia apareció el primer cisne negro. Es decir, que acá era todo programación económica, donde se tenía una visión, sí, pero de repente apareció un fenómeno que cambia la economía y que cambia la vida social en forma absoluta, y ante ese tipo de cambio nos tenemos que enfrentar. Quiere decir que en este momento, cuando la bioética se ocupaba mucho de la situación de los pacientes ante la actuación de la medicina, los médicos, etcétera, hoy hay un factor que también debemos cuidar y también pensar qué es lo que están viviendo los médicos que están arriesgando sus vidas y los cuidadores que están arriesgando sus vidas, y de qué manera se va a enfrentar hoy y de qué manera lo vamos a enfrentar el día de mañana cuando todo esto se aminore. Lo que quiere decir que desde el punto de vista de los servicios médicos y de la atención de estos, entre comillas, pacientes, que son los mismos médicos y los mismos enfermeros, debemos tomar en cuenta de qué manera se los respeta y de qué manera se los asiste actualmente, y que es lo que por lo general se llaman cuidar a los cuidadores, y que hay mucho que se escribió al respecto, pero acá es un poquitito más de cuidar a los cuidadores. Es cómo se van a enfrentar a aquella gente que tuvo, porque la cantidad, no sé si escucharon, la cantidad de médicos y enfermeros, etc., suma más del 10% de la población de los infectados. ¿Sí? Ahora todavía, que no sabemos lo que va a pasar después. Estos médicos y enfermeros no pueden ver a su familia. Y sí que ahí tenemos una problemática muy seria que tampoco sabemos todavía cómo la vamos a enfrentar, pero que la tenemos que tener en cuenta. Entonces, para terminar, porque ya se me pasa el tiempo que está a mi disposición, lo que yo quiero decir es que las
perspectivas de lo que va a venir, ¿sí?, depende de qué manera tenemos la capacidad hoy de ver la situación y de enfrentar la situación de hoy. Nadie sabe si esto va a terminar en 2 meses, va a terminar en 6 meses o va a terminar dentro de un año para diferentes poblaciones. Todo el tiempo hubieron países que se adelantaron y abrieron muy rápido las relaciones porque los humanos tienen que estar en contacto, y lo vimos en manifestaciones, lo vimos en diferentes fiestas, etcétera, etcétera, y vimos después cuáles fueron los resultados. Así que yo pienso que las perspectivas y las modalidades de acción van a ser consecuencia directa de qué manera afrontamos hoy la situación y de qué manera hoy los profesionales nos capacitamos para enfrentarnos ante la incertidumbre. Nada. Bueno, muchas gracias, doctor Motti, por un ratito, hasta que vuelvan las preguntas. Voy a presentar al doctor Ruiz Núñez, y de él solo subrayaré que es doctor en medicina en el área de bioética y profesor titular de bioética en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oporto. Es presidente fundador de la Asociación Portuguesa de Bioética y miembro del Consejo Nacional de Ética para la Ciencia de la Vida en Portugal. En su visita a la Universidad Nacional de San Luis, realizada en el 2019, tuvimos el honor de nombrarlo visitante ilustre. Aportes y apoyo a la unidad de ecobioética de la Universidad Nacional de San Luis, incluida en la red iberoamericana de las cátedras UNESCO de Haifa. Con el aval de su prestigiosa trayectoria, su disertación se focalizará en la inminente necesidad de pensar la ética global que la pandemia impone para la co-construcción de futuros por venir que propicien los pasajes del darwinismo biológico a configuraciones posibles delineadas por darwinismo social global, que otorgue la esperanza y preparación para responder a este tipo de fenómeno con la visión de construir un mundo mejor para todos. Le doy la palabra al doctor Ruiz Núñez. Buenos días desde Portugal, Unión Europea. Es un placer enorme colaborar novamente con la doctora Alejandra Taborda en la Universidad de San Luis. Cumprimentar también profesor Motti Benjacar, estimado colega y sobre todo estimado amigo, con lo cual temos colaborado e iremos desarrollar inúmeros proyectos en América del Sur y también un poco por todo el mundo en la cátedra de bioética de UNESCO. Este tema es particularmente importante, es también muy interesante. Quiero dar los parabéns a Motti Benjacar por su magnífica intervención. Yo pienso que hay distintos niveles segundo los cuales podemos apreciar el problema de la pandemia global y del mundo post-pandemia. En primer lugar, como ha dicho doctora Alejandra Taborda, es una pandemia global, es un problema global, necesita de reglas globales y de una ética común. Y por lo tanto, pienso que sería fundamental pensarmos en la construcción y en aprofundar los mecanismos de gobernación global. Porque esto es una pandemia que no es de responsabilidad humana, como dice Motti muy bien. Hay otros desafíos que son de responsabilidad humana, mas son también globales, como los desafíos climáticos, del ambiente, de la política de la agua, que como sabemos escasea en grandes partes del planeta, y por lo tanto pienso que debemos ter la capacidad de nos proyectarnos en el futuro, pensando que, tal como Motti referiu,
a propósito del renascimento, que sería una excelente oportunidad de renascermos multi y transculturalmente con mecanismos de gobernación global, desde luego, en el sector de la salud, de una forma diferente, más robusta, más articulada, para que la salud global sea eso mismo, una salud de todos los pueblos, de todas las personas, independientemente del nivel de desarrollo de los diferentes países. Por tanto, pienso que las instituciones en el cuadro del sistema de las Naciones Unidas, desde luego la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, la UNICEF, etc., debiam ter outros níveis de financiamento, de atuação, para que o mundo funcione como um reloj suíço nesta matéria, que não haja uma geometria variável consoante os diferentes níveis de desenvolvimento socioeconómico de los diferentes pueblos. Uma segunda reflexão seria a nível de cada Estado soberano, de cada país, de cada sociedade. E em Europa chegamos à conclusão que, face a esta pandemia, como a outros desafios de igual magnitude, há várias conclusões que podemos tirar. Una primera conclusión es que es necesario una gobernación a nivel de cada Estado-nación, Estado soberano, que sea una gobernación seria, que sea una gobernación firme, que sea una gobernación que piense en las personas, porque los estados en Europa con gobernaciones más estables, también más demócratas, han conseguido ultrapassar mejor este problema. También a nivel nacional de cada nación, de cada estado, hay una otra conclusión que es el nivel de desarrollo y de financiamiento y de gobernación del estado social en general y del sistema de salud en particular. Por lo tanto, los países con mejores sistemas de salud han tenido mejor nivel de desempeño global. Por tanto, si hubiera alguna duda de que valores éticos ancestrales que están en la base de la construcción de los sistemas de salud modernos, desde luego la igualdad y la equidad en el acceso al sistema de salud, la solidaridad en el financiamiento por parte de toda la población y un pilar central de un sistema público de salud que pueda acudir a todos, que quien tuviera dudas en esta materia, pienso que las dudas se disiparon, porque los mejores sistemas públicos de salud son los sistemas que han respondido mejor a las necesidades de la población. Claro está que ningún sistema de salud es perfecto, mas, por ejemplo, en Portugal, que tenemos un sistema de salud que está un poco acima de la media europea, ha respondido de forma muy adecuada a esta pandemia. No habemos tenido ninguna congestión en el acceso a medicina intensiva, a oxigenoterapia, porque la capacidad instalada ha sido la suficiente para las necesidades, mesmo en el pico de la pandemia. Claro está que fizemos avultados investimentos en adquirir nuevos equipamientos de respiración asistida, porque no sabíamos lo que lo futuro nos reservaba, mas felizmente no ha sido necesario. ¿Por qué? Porque ha ido un investimento muy interesante en la última década en el Sistema Nacional de Salud, que ha conseguido responder en tiempo útil
a las necesidades de toda la población. Porque una otra característica de esta pandemia es que todas las personas de todos los tratos sociales y económicos pueden ser afectados. Claro está que hay problemas en esta minha proposición, porque en algunos países, eso ha sido estudiado en Brasil, en Estados Unidos, por ejemplo, hay diferencias socioeconómicas en el acceso a la salud y, por lo tanto, a la respuesta a la COVID-19, mas en la generalidad de los países europeos no hay ninguna diferencia de tratamiento. ¿Por qué? Porque el sistema público de salud es un sistema públicamente financiado, universal, que acoge a todos según la necesidad y no otra característica, desde luego, es la capacidad de pagar los cuidados de la salud. Por tanto, una segunda conclusión sería un refuerzo del Estado social, del modelo de bienestar social y, naturalmente, un refuerzo del sistema público universal de salud, porque fue la única garantía de la población face a esta pandemia por el coronavirus. Un tercer plano de discusión, pienso yo, es el plano médico. Cómo es que los médicos y los otros profesionales de salud, enfermeros, psicólogos, farmacéuticos, etcétera, deben responder perante esta amenaza. Y una otra conclusión, que pienso que es una conclusión global, en Portugal, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Alemania, en China, en India, es el elevadísimo compromiso ético de los profesionales de salud. No hay país en el planeta donde los profesionales de salud no han sido felicitados por su dedicación, porque aunque corran riesgo de vida, como ha dicho Motti, y no solo de vida, mas también de riesgo para su familia, ningún profesional de salud, ningún médico, ningún enfermero ha declinado su responsabilidad ética en cuidar de lo próximo, cualquier que sea lo próximo. Y esto es algo que pienso que debe ser reforzado, porque contribuye para el incremento de la integridad de las profesiones de la salud, mas también refuerza la necesidad de recordar siempre a los más jóvenes que las profesiones de la salud, desde luego la medicina, es una profesión muy noble, con riesgo de vida, mas que en el fondo nos recuerda la importancia de ser médico, de ser médica en los días de hoy, y la importancia de los principios de ética médica milenarios, hipocráticos, según los cuales debemos colocar en primerísimo lugar los intereses y derechos de uno y de todos los pacientes. Y según estos principios, que pienso que fueron cumplidos y respetados en todos los países del mundo, fue también interesante perceber que en muchos países, en todos los países europeos, mesmo no havendo necesidad en la práctica, mas foram construídos critérios éticos de acesso a cuidados intensivos se hubiera uma necessidade superior à oferta. É muito interessante, aqui em Portugal, há conduzido um estudo científico junto de los profissionais de saúde sobre quais deveriam ser os critérios éticos de admissão em cuidados intensivos, em medicina intensiva, em oxigenoterapia, se não hubiera respiradores para todos os pacientes,
y las conclusiones fueron muy interesantes porque, desde luego, la conclusión principal es que los profesionales de salud tratan los doentes todos por igual, no hay criterios de discriminación, mesmo la discriminación por la edad de las personas no ha sido considerada un criterio ético admisible porque no hay como discriminar una persona simplesmente porque tiene una edad más avanzada. Por tanto, la tercera conclusión que yo tiraría es precisamente esta, de que felizmente todos los profesionales de salud han respondido prontamente, con solicitud, con dedicación, cumpliendo todos los principios éticos que sería de esperar y tenemos la obligación de continuar este camino para que las profesiones de la salud continúen a ser profesiones muy respetadas en todas las sociedades. Una cuarta reflexión y conclusión sería la necesidad de incrementar una ciudadanía responsable. Esto quiere decir que, por mejor que sea la gobernación global, la gobernación de cada sociedad, por mejor y más dedicados que sean médicos y enfermeros, hay un contributo que todas las personas deben dar. Naturalmente se implica desde cedo una política educativa de educación para los valores, para la bioética, para la ciudadanía, porque esta pandemia nos recuerda que nuestros datos tienen repercusiones no apenas en cada uno de nosotros y mismo en nuestro agregado familiar, mas en toda la población. Por tanto, hay aquí una noción de la construcción de una comunidad humana resiliente que piense en los problemas, que intente solucionarlos, y pienso que en la mayoría de los países europeos, por la realidad que conozco, los resultados han sido genéricamente, no totalmente, hay un camino por la frente, mas genéricamente buenos, y las personas genéricamente han tenido comportamientos social y éticamente responsables, y eso ha contribuido para el control de la pandemia y para que en los próximos meses, seguramente en el próximo año, podamos vir a sorrir perante el futuro. Por tanto, estas serían mis consideraciones iniciales, llamando la atención para que nada ficará igual en el mundo post-pandemia. Habrá muchas alteraciones, desde luego también porque hay alteraciones en el mundo del trabajo. El teletrabajo viene para ficar. Los sistemas digitales, la inteligencia artificial, los big data, la computación cuántica, las nuevas tecnologías de información y comunicación están para quedarse y, por tanto, tenemos todos que nos adecuar a esta evolución y también en el campo de la medicina y de las profesiones de la salud. Un estudio muy interesante y conducido en Inglaterra ha concluido que nada quedará el mismo en la atención primaria, en los general practitioners, por lo tanto, los clínicos generales que atienden primariamente a las personas, porque precisamente la telemedicina, las consultas digitales y muchas otras tecnologías están para quedarse, con los beneficios, mas también con los problemas en términos de privacidad individual, de respeto para la identidad, etcétera, que la bioética tiene necesariamente que abordar en un futuro próximo. Gracias por vuestra atención. Bueno, vamos a pasar al tiempo de las preguntas. La verdad que este encuentro pone en evidencia esta parte favorable de las nuevas tecnologías que nos encontramos tan cerca,
con una fluidez y frecuencia mucho mayor que antes de la pandemia, ¿no? Un gran recurso humano que se ha puesto en juego en términos de creatividad para auxiliarnos y salir adelante. Voy a hacer la primera pregunta. Dice, los políticos también están atravesados por la incertidumbre. Algunos no lo han soportado e intentan tener certezas con resultados nefastos para la población. ¿Cuán importante es aceptar el no saber para sobrevivir? No sé quién quiere comenzar. ¿Puede reformular la última parte de la pregunta? Sí. ¿Cuán importante es aceptar el no saber para sobrevivir? Muy bien. Muy bien. Pienso que esta pandemia es también un acto de humildad, porque en buen rigor no era conocida de ninguém. Mismo los epidemiologistas expertos en salud pública no conocían bien esta enfermedad, cómo ela se transmitía, cómo podía ser prevenida, y mismo ahora hay opiniones muy diferentes en esta materia. Y por tanto, mi primera respuesta sería: tenemos todos que tener la humildad de perceber que no percebemos. Una segunda componente de la respuesta sería que para eso es que es fundamental que haya una respuesta coordinada a nivel global, desde luego por la Organización Mundial de la Salud. Si hay un momento importante en la vida de esta organización, es esta pandemia. Claro está que, por ventura, la propia OMS no dispone de todos los datos y toda la ciencia, mas puede hacer un enorme esfuerzo de congregación de información científica, de generación de medicina baseada en las evidencias, para que la comunidad internacional y cada Estado-nación pueda tomar las mejores medidas. Eso solo refuerza mi opinión de que, a pesar de la intervención importante de la Organización Mundial de la Salud, en un futuro la respuesta tendrá que ser más rápida, más fuerte, más asertiva, para que no haya ninguna duda dentro de la incertidumbre de lo que debemos todos hacer en los diferentes países y sociedades. La tercera parte de la respuesta sería que, face a esta incerteza, es natural que la COVID política tome una cierta delantera, porque la pandemia no es apenas un problema de salud pública, es un problema social, es un problema del empleo y del paro, es un problema económico y, por tanto, es un problema político. Y en ausencia de evidencia científica muy pronunciada, se puede percibir que los políticos en diferentes puntos del planeta tomen decisiones de acuerdo con el interés de sus pueblos, así se espera, y que interpreten de modo diferente la evidencia científica. Por tanto, precisamente porque no hay evidencia científica robusta. Por tanto, mi respuesta sería: es fundamental en el futuro que se tente generar la mejor evidencia científica posible, que los mejores cientistas se congreguen en torno de una respuesta unificada por la humanidad y que la Organización Mundial de la Salud sea responsable por la coordinación, por este esfuerzo de el mundo falar a una sola voz, y en esa ocasión sería más fácil para los políticos decidir. Cuando no hay información técnicamente cualificada, cuando las nuevas tecnologías tienen muchos beneficios,
mas tiene también algunos inconvenientes. Desde luego, el problema de que es fácil promover las fake news, desde luego, en las redes sociales, y por lo tanto, en ausencia de una organización musculada internacional que diga cuál debe ser el camino cierto a percorrer, es natural que el poder político, sobre todo en democracias menos avanzadas, pues pueda utilizar las evidencias que tiene de una forma más o menos enviesada. Por tanto, agradezco mucho esta pregunta porque eso refuerza mi convicción de la necesidad de una institución o de instituciones de gobernanza global que en estos momentos trágicos puedan indicar el camino a seguir. Doctor Mateo, ¿usted quiere agregar? Sí, solamente algo cortito. Yo querría hacer una diferencia entre el conocer y el saber. Yo pienso que los políticos tendrían que conocer en 3 dimensiones. Uno es conocer la situación en el ámbito de la salud. Otro es conocer la situación de cuál es el bienestar de su propio pueblo. Y tercero, el conocer de qué manera ellos se sostienen en el gobierno, que es la esencia de lo que conduce a la mayoría de los políticos en el mundo. Y después saber cómo se combinan esas 3 cosas en beneficio de la humanidad. ¿Sí? Bien. Voy a otra pregunta. En España se habla de secuelas neurológicas en pacientes. Se está dando el mecanismo de negación en parte de la población, reuniéndose en fiestas y poniéndose en riesgo en el momento en que las medidas de confinamiento se relajan. Tenemos rebrotes en España y hablan, por ejemplo, de síndrome de fatiga crónica. ¿Qué saben o piensan al respecto? Las secuelas neurológicas que tiene esta enfermedad, por lo general, están basadas en la medicación que las personas toman para poder superar el estado respiratorio o el estado físico. Todavía desde el punto de vista del COVID en sí, no hay grandes demostraciones de las lesiones neurológicas. Desde ya de que hay que tener en cuenta, porque todavía no se tiene un tratamiento adecuado que no sea invasivo, un tratamiento adecuado que no provoque efectos secundarios, ¿sí? Así que sobre esa pregunta de las secuelas neurológicas, y también ahí se le aduce que tienen desorientación, baja de la parte de la cognición, etcétera, etcétera, que la mayoría son secuelas inducidas por los tratamientos. Muy bien. Eu gostaria de responder em uma perspectiva um pouco diferente. Como o professor Moti Ben-Jacquar ha referido há uns minutos atrás, o aumento da mortalidade cardiovascular ha sido de 60% maior durante a pandemia. En Portugal, en los meses de marzo y abril, el aumento de mortalidad respecto al año anterior ha sido 5 veces mayor por otras enfermedades do que por el COVID-19. Por lo tanto, tenemos que apreciar el fenómeno del confinamiento como una obligación de salud pública indiscutible, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Todos los estados europeos lo han implementado, mas al mismo tiempo perceber que, a pesar de haber la mortalidad por la COVID-19, las consecuencias y secuelas neurológicas ya abordadas por Moti Ben-Jacquar, mas, a pesar de todo, hay otros problemas sociales, problemas familiares,
está comprobado que el número de agresiones intrafamiliares ha disparado, de violaciones, de depresiones. Portanto, hay un conjunto alargado de problemas de salud, no directamente relacionados, mas indiretamente relacionados con la pandemia, y muchos otros problemas sociales y económicos que deben también ser colocados en ecuación. Por lo tanto, la impresión que existe en Europa es que difícilmente los estados conseguirán implementar un confinamiento tan absoluto como en los meses de marzo y abril, porque si es verdad que hay consecuencias de la pandemia, consecuencias y secuelas neurológicas y otras, la verdad también es que hay problemas de enorme magnitud en la sociedad, en la economía y también en el sistema de salud. Por ejemplo, en Portugal tenemos miles de cirugías en atraso por causa de la pandemia y, por tanto, pienso que en materia de salud, el futuro post-pandemia terá que ser un futuro que integre no apenas los problemas específicos de la doença COVID-19, mas también toda la integración de problemas de la sociedad en general y del sistema de salud en particular. Para el doctor Bellacar, ¿cree usted que la incertidumbre pasa por las diferentes realidades en cada hogar o familia? Es decir, ¿qué ambiente se generó durante esta cuarentena teniendo en cuenta lo económico-social? Sí. No, yo pienso que la incertidumbre es un fenómeno general. Eso yo lo podría llamar el impacto disruptivo. Cada familia tiene o desarrolla lo que yo llamo inmunidad psíquica. Quiere decir de qué manera la familia se ayuda o la persona o los líderes de la familia, digamos así, si crean una situación de pánico por la incertidumbre y que no pueden llegar al desarrollo del concepto de inmunidad psíquica, que no tengo tiempo ahora de desarrollarlo, pero es lo que la familia sí puede desarrollar. Lo que sí me queda claro, que no se puede hablar de la familia en forma general, sino que se debe hablar de las diferentes familias en diferentes estados sociales, en diferentes estados de salud, en diferentes estados de relaciones previas, etcétera, etcétera. O sea, hablar de la familia es hablar de algo, de una institución. Y hoy en día, de vuelta, sabemos la cantidad de negocios, empresas, etcétera, etcétera, que ya cerraron y sabemos la cantidad de desocupados que por lo menos en este país y supongo que en varios países del mundo la va a haber. Quiere decir que la incertidumbre no es solamente ante la vida y la muerte en este caso, sino que la incertidumbre es sobre el futuro social y económico también de cada una de las familias. Doctor Ruiz Núñez, quisiera agregar algo al respecto. Sí, quería apenas decir aquello que ha dicho unos minutos atrás, que en Europa y Estados Unidos el confinamiento está directamente relacionado con un aumento muy significativo del suicidio, de la violencia familiar y del consumo de drogas ilícitas. Por tanto, esta perspectiva familiar, de algún modo, tiene que también reposar con esta evidencia que ahora es evidencia científica y que no podemos partir del presupuesto que no existe porque lo sabemos que es verdad. Bien.
¿Podría explicar, doctor, cómo la pandemia pone de manifiesto las experiencias disruptivas? Sí, la pandemia es una experiencia disruptiva de por sí. En las experiencias disruptivas, ¿sí?, sale todo lo bueno y lo malo, ¿sí?, de cada una de las personas y de cada uno de los entornos. Pero hay algo que hay que tomar en cuenta, que cuando esto es generalizado, en base a mis propias experiencias de diferentes desastres o catástrofes que he vivido, que he acompañado, ¿sí?, la tendencia generalizada es la búsqueda del culpable. O sea, ¿quién tuvo la culpa del mal que se tuvo que enfrentar o este impacto disruptivo que hubo? Y se vio en forma general, lo puedo decir desde este país, sí, se vio en forma general que al principio apareció la fantasía que China eran los culpables de toda la pandemia que se está viviendo, que puede ser o no, es que los que dominan la ciudad o los que dominan la provincia son los culpables de lo que le pasa al otro, y muchas veces se pierde la esencia de cómo se soluciona este tipo de situaciones en busca del culpable. Eso se transforma en algo también disruptivo para el entorno en que cada uno vive, y una de las cosas que pienso yo que carcome a la vida cotidiana es el hecho de la confianza en el otro y de la confianza en los que nos gobiernan, tanto sea de un país o de otro, ¿sí? Acá yo pienso que las grandes manifestaciones de desconfianza son muy grandes, y vemos eso que yo digo, es que este tipo de situaciones sacan fuera, ¿sí?, todo lo bueno y lo malo. Los vimos en las diferentes manifestaciones por los derechos raciales, por los derechos de la mujer, etcétera, etcétera, que cuanto más, ¿sí?, haya este enfrentamiento con este problema, muchos más van a aparecer, que muchos de ellos son muy positivos que aparezcan, y muchos son una manera de poder mover del foco el problema principal que no se puede resolver. Desde el punto de vista de la grupalidad, la tendencia de los grupos es cuando se enfrentan con una problemática, distorsionan la esencia de la problemática que se están enfrentando, tratando de luchar o pelearse por un tipo de problemática que es absolutamente de costado. No quiere decir que no exista y no quiere decir que no sea importante, pero no es esa problemática ante la cual se están enfrentando que se soluciona. Se puede hacer un análisis de eso sociológico, un análisis político y un análisis económico de la situación. Y más que todo un análisis psicológico, que es el que más impacta y que más influye en esta situación. Que tomemos en cuenta que desde el punto de vista de la actividad de nuestra profesión de la salud mental, si bien se hacen consultas telefónicas y hipotéticos tratamientos y hipotéticos todavía no empezó nuestra actividad. Que a mí eso me queda absolutamente claro, que nuestra actividad de la salud mental todavía no empezó, y empieza en lo que yo llamo la etapa no aguda, sino la etapa inmediata, que es dentro de poco. Ahí vamos a tener grandes consecuencias que vamos a tener que... Muy bien, ¿posso acrescentar algo? Sí. Bueno, eu gostaria de apreciar esta pregunta desde una perspectiva un poco diferente. Desde luego, si esta pandemia es o no éticamente disruptiva. Y no por una persona, una familia, una población, mas para el conjunto de la humanidad. Y como sabemos, la tarea de construir y desarrollar los derechos humanos ha sido una tarea muy compleja, dura, ardua,
sobre todo en el post-Segunda Guerra Mundial. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un excelente ejemplo de precisamente la importancia global de afirmar estos derechos. Los derechos de primera generación, segunda, tercera, cuarta, relacionados con las libertades políticas y civiles, las libertades económicas y sociales, el derecho a la salud, la educación, etc. Y por lo tanto sería absolutamente fundamental y imperativo desde el punto de vista ético que esta pandemia no venga a colocar en xeque, en causa, precisamente esta evolución transnacional de los derechos humanos que la bioética también pretende promover. Y por lo tanto, gustaría que de algún modo la comunidad internacional, aunque haya naturalmente problemas de salud pública que necesitan de respuestas solidarias, porque el interés común, el interés público puede en momentos específicos colocar en causa algunos derechos básicos inherentes a la persona humana, mas que en el post-pandemia los derechos humanos no sean colocados en causa. Daré apenas dos ejemplos. En primer lugar, la privacidad de la persona. Es evidente que con la pandemia, con el uso de estas novas tecnologías, que son fantásticas, permiten estarnos a comunicar a muchos miles de kilómetros de distancia, mas una cosa es una conferencia en la forma de webinar, otra cosa diferente es una consulta médica. Y por lo tanto tenemos que perceber que por ejemplo, la privacidad de la persona es uno de los derechos más básicos que existe y por lo tanto tenemos el deber profesional, ético, social, político, comunitario de continuar a preservarlo mesmo en condiciones de una pandemia global, porque es posible de compaginar éticamente el interés público con los derechos individuales. Otro ejemplo, la creación de biobancos. En Portugal y en Europa ha sido propuesta durante la pandemia la creación de bancos de productos biológicos de doentes COVID positivo en tratamiento, naturalmente sin su consentimiento esclarecido e informado, porque estaban en mayoría de los casos inconscientes. Percebo la importancia social y médica de crear bancos de productos biológicos, de sangre y otros productos de pacientes con COVID positivo, mas, en todo caso, no podemos olvidar que la creación de un biobanco debe ser presidida por normas muy claras, muy regulamentadas, porque el producto biológico, sea sangre o otro producto, será siempre propiedad de la persona, del paciente, y por lo tanto los médicos y otros pesquisadores deben tener en atención que hay un interés público relevante para hacer investigación de calidad, para prevenir la enfermedad en otras personas, mas que no puede ser a expensas de colocar en causa los derechos básicos y inalienables de las personas, y no es el COVID y la pandemia por el coronavirus que debería colocar en causa estos presupuestos. Por tanto, yo diría que esto es algo también para no crear una disrupción ética de las sociedades demócratas y plurales, para que
en el futuro podamos garantizar a las generaciones futuras que la sociedad que va a heredar es una sociedad donde podrá vivir libremente, usufruir de sus derechos y que no ha sido la pandemia que ha colocado en causa esta evolución. Bien, voy a formular la otra pregunta. Sobre lo mencionado, ¿cómo se puede discernir quién merece vivir? ¿Cómo se vive con esto? De hecho, que no solo mueren los ancianos, sino también los jóvenes. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se puede discernir quién merece vivir? ¿Cómo se vive con esto? Sí. Yo posso empezar porque he tenido una muy pequeña disputa pública con una importante autoridad en Portugal sobre esa materia. Porque si uno acredita que la ética social, la bioética y la ética médica se funda en un principio que es sagrado e intransponível e inderrogável, que es la igual dignidad de todas las personas, la única respuesta éticamente admisible es que no hay solución éticamente adecuada para seleccionar una persona en detrimento de otra. Y que la edad, como el sexo, como la etnia, como la cor de la piel, como la presencia o no de un handicap, es completamente discrecionario y arbitrario y no puede entrar en el julgamento, en el juicio ético de la actuación de los profesionales de salud. Por tanto, la primera consideración sería: no hay fundamento ético algún para seleccionar un en detrimento de otro, cualquier que sea la característica que pueda ser invocada. Claro está que esto remete para la conclusión que los sistemas de salud deben estar devidamente organizados y apetrechados para que esta situación no se coloque. Como he dicho, en Portugal no tivemos ese problema. Ele existiu em Espanha, existiu também em Itália, por motivos que não interessa agora considerar, mas esse tipo de decisão não pode ser, por lo tanto, em minha percepção da ética médica e da ética social, uma decisão de los médicos e outros profissionais de saúde. Porque su ética los obliga a tratar todos los enfermos de acuerdo con la mejor oportunidad terapéutica. Dicho hecho, la tercera conclusión sería que es posible crear un sistema ético de priorización en salud que discrimine no personas, mas tratamientos. Esto quiere decir que los tratamientos más esenciales, más fundamentales, más necesarios para tratar las doenças más complejas deben estar dentro del pacote básico, de la asistencia básica del sistema de salud y, por ventura, tratamientos menos importantes. Imaginemos, la cirugía meramente estética puede ficar fuera. Nós no podemos seleccionar pacientes, por tanto, dizer tú és seleccionado, tú no és seleccionado, mas podemos retirar en un ambiente de absoluta escasez de recursos determinados tratamientos que no sean absolutamente esenciales. Esto que he dicho no responde a la pregunta formulada, porque la pregunta es, mas en condiciones límite,
límite, que un médico, por ejemplo, o enfermero tiene un ventilador y tiene dos pacientes con la misma necesidad. Uno tiene 90 años, otro tiene 5 años. La primera parte de mi respuesta sería: el sistema público de salud debería tener condiciones para tratar a ambos. Mas no se puede esconder que en situaciones radicales, absolutas, eso puede acontecer. En ese caso, lo que hicimos en Portugal y otros países europeos fue la recomendación de guidelines para los profesionales de salud por parte de aglomerados de entidades públicas de la salud con responsabilidad en esta materia, para que no fueran los profesionales de salud los responsables de esta selección, mas la sociedad en su conjunto, mandatada a través de este conjunto de organizaciones que establece recomendaciones para actuar en estas circunstancias. Por lo tanto, mi conclusión sería: esa situación no debería existir en un país civilizado, moderno, en el siglo XXI, mas como no podemos esquecer que en una situación de catástrofe eso pueda ocurrir, deben existir recomendaciones con mandato por parte de las organizaciones públicas del sector de la salud, para que no sea el médico o el enfermero el responsable de seleccionar las vidas que deben ser salvadas. Sería un mau principio ético ser un médico, un enfermero, otro profesional de salud a tener esta responsabilidad. A existir es una responsabilidad colectiva de la sociedad, no puede ser un poder que se da a médicos o otros profesionales de seleccionar qué vida debe ser vivida. Porque hoy es un problema de la edad, mañana es la existencia de enfermedad, más tarde, como en muchos países del mundo, seguramente no en Portugal o Argentina, mas serían los hombres y no las mujeres. Es un problema que la medicina de catástrofe tiene desde el punto de vista ético en muchos puntos del planeta. Es que en situación de catástrofe, en algunas culturas, se da predominancia a los hombres y no a las mujeres. Por tanto, si fuera un hombre de 90 años o una niña de 4, seleccionarían el hombre de 90 años. Por tanto, es siempre un mau principio seleccionar por características arbitrarias las vidas que deben ser vividas o no. Eso ha dado mau resultado en el pasado y dará seguramente también en el presente y en el futuro. Excelente. Yo quisiese agregar, estoy absolutamente de acuerdo con lo que propuso el profesor Núñez. Quiero agregar solamente una dimensión que yo quedé asombrado de lo que leí en la prensa, de que hubieron 3 líderes políticos de 3 diferentes países que dijeron que si el coronavirus afecta tanto a la población mayor, ¿sí? Por el otro lado tienen que estar confinados o tienen que estar encerrados toda la población, y eso va en detrimento del futuro económico de las poblaciones menores. Tenemos suficiente gente mayor en el mundo, ¿sí? Como para que termine su vida y que le dejen la vida a las poblaciones más jóvenes. 3 políticos a nivel internacional, ¿sí? Que eso ni más ni menos que es la filosofía nazi, ¿sí? En ese sentido. O sea, de que ya tenemos suficientes viejos, los viejos pueden morir, se puede abrir todo para que los jóvenes sigan realizando sus vidas, ¿sí? Que eso es lo mismo que dijo el profesor Núñez, pero desde la dimensión de la política, ¿sí? Voy a formular la otra pregunta.
¿Cómo se puede pensar en el escenario educativo y los vínculos que ahí se construyen luego de la ¿no se escuchó? pandemia? Ah. Luego de la pandemia. Sí, yo creo que lo dije en mi exposición. La educación, o digamos el entorno educativo, que puede ser tanto desde el jardín de infantes hasta la universidad, va a tener que aprender nuevas modalidades de relaciones y nuevas modalidades de interacción. Sí, sí. Alejandra, ¿quiere decir algo? Alejandra, ¿quiere decir algo? No. ¿Tiene? Tengo como muchas preguntas y poco tiempo. ¿Posso acrescentar algo? ¿Mote, has terminado? No, estaba en la mitad, me pareció que Alejandra, y eso de vuelta tiene que ver con lo que nos vamos a enfrentar, con la problemática que los niños van a traer al jardín de infantes, toda la nueva tecnología que se desarrolló y la manera de relación va a haber que insertarla de alguna manera en forma positiva, pero lo que hay que tener muy en cuenta es de cómo se vuelve a acrecentar en forma sana las relaciones personales y grupales dentro de cada uno de los ambientes. Sí, se puedo acrescentar algo muy sencillo. Sí. Yo defiendo una abordaje un poco más radical, en el sentido de que este momento que vivimos es una oportunidad también, a pesar del drama global, es una oportunidad de refundar el sistema educativo y afirmar la educación para los valores y para una ética global. Y la educación para los derechos humanos. Porque pienso que se percebe que, siendo esto un problema de toda la humanidad, que afecta a todos los pueblos y todas las personas, sería importante que para conseguirmos resolver este y otros problemas en el futuro, que pudiéramos incluir en el programa educativo en la escuela la educación formal para la ciudadanía, los derechos humanos y los valores, porque sería a plazo, a una generación, la respuesta para algunas de las preguntas que nos hicieron y que nos tentamos responder. Si desde cedo, en la formación de la personalidad de los niños, llamásemos la atención que las personas son todas iguales en derechos y dignidad, que no hay distinción entre hombre y mujer, más ser niño o ser más viejo, etc., este problema se resolvería naturalmente en el futuro. Personalmente, he hecho unas 2 semanas atrás una propuesta a UNESCO precisamente neste sentido, que UNESCO a nível global, por lo tanto, que promova la enseñanza de los derechos humanos y de estos valores civilizacionales en todas las escuelas de todos los países del mundo. Sei bien que es una utopia, mas es, pienso yo, una utopia saludable, porque pienso que el camino es desde muy temprano hacer con que los niños de hoy, que serán los adultos de mañana, no se confronten con los mismos dilemas y que la humanidad tenga una sola voz en esta materia. Sí, doctor Benzacar, ¿hay algo que quisiera agregar o pasamos a hacer un cierre, que cada uno pueda pensar su propia síntesis? Lamentablemente me quedan muchas preguntas, pero el tiempo es tirano, y si hay algo que me gustaría decir
como mi propio cierre, es que tenemos que animarnos a soñar con utopías por venir, ¿no? Porque siempre tienden caminos, aunque parezcan imposibles. La humanidad ha funcionado de este modo. Así que los invito a hacer este cierre, cada uno, de este encuentro. Profesor Núñez. Muy bien. En primer lugar, decir que ha sido un enormísimo placer estar con Alejandra Taborda, con Moti Benzacar, con todos que nos están escuchando en la última hora y media. Espero poder continuar a contribuir modestamente en este tipo de seminarios digitales, porque, como he dicho, es un placer inmenso y siempre se aprende mucho también en este tipo de sesión. Para terminar, decir que es también un redobrado placer colaborar con Moti Benzacar y con todos nuestros queridos amigos y hermanos de América del Sur, en Argentina, en Brasil sobre todo, más ahora un poco en toda Latinoamérica, Iberoamérica, en un proyecto que es esta fantástica red de ecobioética que Moti y otros han comenzado a desarrollar unos años atrás, porque a pesar de entender que hay valores éticos universales, pienso que eso ha quedado muy claro de mi intervención. A pesar de eso, entiendo también que el mundo es presentemente en una transformación muy grande. No sabemos bien cuál será ese futuro face a la evolución del mundo a Oriente, y por lo tanto hay aquí una enorme janela de oportunidad para una bioética iberoamericana en lengua portuguesa, en lengua hispana, con la contribución de nuestros múltiples países y de las poblaciones que hablan el portugués y el hispano un poco en todo el mundo, porque no hay vacíos en esta materia, y con la disminución de la influencia relativa de la bioética angloamericana, pienso que hay aquí una importante oportunidad para que conjuntamente, con toda la parcería estratégica que esto pueda significar, hay aquí un espacio notable para ayudarnos a construir este proyecto a nivel internacional, y para que una visión que es muy parecida, la bioética en Argentina, en Portugal, en España, en Brasil, es muy parecida. Hay valores universales, mas la cultura no es tan diferente así, y esto es importante hacerlo conocer al mundo entero, y por tanto estarei sempre à vossa disposição para colaborar em los projetos que entendam por necessários, e com este fim maior, porque penso que é uma oportunidade que conjuntamente não deveríamos desperdiçar. Muito obrigado. Muchas gracias. Bueno, primero me sumo a las palabras del profesor Núñez. Quiero ante todo agradecer a Alejandra Taborda todo el esfuerzo que está haciendo para llevar adelante esta temática dentro de la Universidad Nacional de San Luis, pero también quiero transmitir que a veces las instituciones nos ponen al lado nuestro por decisiones o lo que sea, muchos obstáculos de personas que son muy desagradables trabajar con ellos, y a veces uno no le queda más remedio que enfrentarlas. Pero a veces pasa absolutamente lo contrario, que se da que hay un encuentro entre personas que primero se respetan, segundo tienen una visión en común
desde diferentes perspectivas y con diferentes experiencias, y eso es lo que a mí en forma personal me pasó con el profesor Núñez, de que pudimos encontrarnos. No hace muchos años que nos conocemos, pero parecería que conversamos durante muchos años y podemos pensar de cómo se desarrolla una actividad que es a nivel de todo Sudamérica y Latinoamérica, y realmente para nosotros es algo muy importante. Pero hay otra situación que tiene que ver con el hecho del trabajo que venimos desarrollando de hace muchos años también con el profesor Juan Jorge Michel Fariña, de que es poder ver a la ética y a la bioética lo que nosotros llamamos en situación. Trabajamos muchos años en temas de desastres y catástrofes, y donde vimos que el tema de la bioética no es solamente para hablarlos en las clases, para tener nuevos conceptos, etcétera, etcétera, sino que es para ponerlo frente a situaciones concretas. Hoy el coronavirus nos enfrenta una vez más ante esa visión que nosotros tenemos de la bioética, que no es estar trabajando en los manuales de lo que está permitido y lo que está prohibido y lo que se debe hacer y no se debe hacer, sino de trabajar ante las situaciones de la situación humana, el dolor humano y la manera que los humanos nos podemos relacionar unos a los otros. Pero acá el coronavirus hoy, como ejemplo, como dijo el profesor Núñez, nos lleva a tener esa visión, que es una visión global de cómo tenemos que enfrentarnos y cómo tenemos que actuar ante ese tipo de situaciones. Así que espero que nosotros podamos en forma conjunta llevar adelante esta misión hoy en la Universidad de San Luis. Espero que también lo podamos hacer con otras universidades, y lo más importante de todo es que todo esto quede en los jóvenes, que son quienes tienen que llevar adelante también toda esta misión. Así que muchas gracias y espero que sigamos colaborando de la misma manera. Bueno, yo agradecerles profundamente a ustedes y a todo el equipo que hace posible estos encuentros, porque en realidad creo que solamente si nos animamos a pensar el tiempo de pandemia y los tiempos previos, podremos tender puentes para creaciones futuras. Y acá ustedes han aproximado distintas visiones que permiten nuevas articulaciones, nuevas invitaciones para cómo continuar trabajando los problemas de la ética que impactan sustancialmente en las constituciones subjetivas epocales. Y bueno, también invitarlos, ¿no?, para el próximo jueves, que el ciclo continúa en diálogo, que es el jueves 23, encuentro del jueves 23 de julio, que se desarrollará a las 18 horas. El título es El desafío de la internacionalización de la educación superior, el rol de los organismos supranacionales. Los disertantes serán Álvaro Magaglia, de la Asociación de la Universidad del Grupo de Montevideo, y Francisco Tamarit, secretario general de ADUAL. Y coordina el doctor Félix Nieto Quinta, como nos tiene acostumbrados de manera brillante. Bueno. Gracias por todo. Muchas gracias. Aplausos para todos ustedes. Sí. Para ustedes ha sido realmente un placer encontrarme con la potencia con que dialogaron, ¿no? Donde cada uno podía proveer su punto de vista e ir haciendo en un nuevo punto de vista. Bueno, un abrazo a los dos. Chao, y nos encontramos pronto. Espero. Bueno, sí.